a la casilla número 1, con un porcentaje de votos de 133 votos. Un aplauso para ellos. Tenemos un segundo lugar para la belleza, siempre, jóvenes de talento, con esa belleza y esa espiritualidad de amor, de fervor en la fe, en honor a nuestra Virgen de la Asunción, con un total de 783 votos la tercer casilla, como segunda reina. Y nuestra reina, la casilla 2, con 816 votos. Me siento muy honrada, primeramente ante mi pueblo que me respondió como yo pensé. Mi campaña valió la pena el cansancio tras noche, y pues no tengo muchas palabras para agradecerle a toda mi gente, a mi pueblo que me apoyó, y a mis patrocinadores, a mis padres, a mis amigos. Tantas emociones. Bueno, que espero dar lo mejor de mí como reina, ser el ejemplo, ya sea en las cosas de la religión como en las cosas de las barreras, todas esas ocasiones. Pretendo dar el ejemplo a la población y así ser una de las mejores reinas. Primeramente, tengan muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Me siento muy orgullosa de mí misma, porque creo que nadie se hubiese atrevido a ser partícipe de estas bellas fiestas que son en homenaje a nuestra patrona, la Virgencita de la Asunción, ya que como yo la represento como monaguilla y orgullosamente de la parroquia de Catedral. Me siento muy orgullosa de haber agarrado el tercer lugar como reina de la cultura. Esta fiesta, Huigalpa Agosto 2016, me siento satisfecho porque la población ha respondido desarrollando una actividad cívica para coronar a reina de esta fiesta patronal de agosto 2016. De manera pues se desarrollaron bajo paz, bajo tranquilidad, con emoción, ¿verdad? Esperando este resultado. Fue muy duro, ¿verdad? Entre ambas candidatas, entre la candidata número 2 y 3, de manera que las tres candidatas, las tres reinas, tienen sus espacios correspondientes en este comité de fiesta de agosto 2016. De maravilla, acordate que fuimos juramentados bajo la alcaldía municipal, hemos llevado a cabo cada una de las actividades como se nos mandata, siempre con el rescate de nuestra tradición, cultura y religión que estamos implementando y que vamos a seguir implementando para todas estas actividades que nos tocan. Ya el 29 tenemos la coronación de esta reina, agosto 2016, el 11 de agosto iniciaremos el tope de la gigantona, el 12 tenemos el tope de los toros, culminando hasta el 17 de agosto esta gran jornada, este gran trabajo como comité de fiesta y culminando ese reto, diría yo, para los Huigalpa, ¿verdad? Cumpliendo con ese objetivo y satisfacción para este pueblo, que es el que merece esta fiesta, que se lo merecemos de corazón a nuestra santa patrona, la Virgen de la Asunción.